Así es, continuamos Odeliana Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Consulta con el especialista. Hoy vamos a hablar de contractura muscular. Ya el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira nos acompaña esta mañana para hablar de ese tema cuya incidencia es muy notoria y que a veces no tratamos de la mejor manera. Casi siempre acudimos a automedicarnos. Recuerde que usted puede ser partícipe del segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Estamos en Canal 10 Nicaragua y en nuestra página oficial y también en la página Noticiero Acción 10. Ahí puede usted sintonizarnos, comentar y preguntar a nuestro especialista. Doctor, bienvenido. Un gusto, como siempre, que esté con nosotros. Hoy hablando de contractura muscular, iniciemos con la definición. ¿A qué nos referimos con contractura muscular? Buenos días, Jocelyn, siempre agradeciendo a Acción 10 por la invitación miércoles a miércoles para hablar de salud. La contractura muscular es cuando el músculo, uno de los músculos, entra en estado activo. Esto puede ocasionarse, por ejemplo, cuando los pacientes no hacen el calentamiento debido, por ejemplo, cuando van a hacer alguna carrera o van a jugar algún deporte y no hacen el calentamiento debido. O cuando los pacientes van al gimnasio y tampoco hacen calentamiento, entonces esto produce que el músculo entre en estado activo, las fibras nerviosas o fibras musculares se contraigan y esto ya no vuelva a un estado de reposo. ¿Qué es lo que puede darnos estos síntomas o esta enfermedad? Puede darnos limitación, por ejemplo, una contractura muscular a nivel de los hombros o los trapecios. Muchas veces puede llegar a limitarnos la movilidad del cuello o limitarnos la movilidad de los miembros superiores. En este caso de los brazos puede llegarnos a molestar. O también hay contracturas musculares que pueden llegarnos a desarrollarnos o a activarnos enfermedades en las cuales ya anteriormente habíamos activado o desarrollado. Por ejemplo, una contractura en el músculo piramidal puede llegarnos a desarrollarnos una ciática, puede llegarnos a desarrollar dolor, calambre o hormigueo. Y a la hora de evaluar al paciente, lo que estamos viendo es que hizo algún tipo de sentadillas mal, o caminó, o pasó demasiado tiempo sentado, irritó el músculo y así fue que desarrolló este síntoma de ciática. Ok, antes de continuar con el tema, queremos recordar a ustedes, nuestra amable audiencia, que puede participar del segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Puede comentar en la página de Canal 10 Nicaragua y también en la página de Noticiero Acción 10. De hecho, ya hay algunos comentarios y vamos a dar lectura a los mismos. Nos dice: muy buenos días. ¿De qué manera puede uno identificar que es una contractura muscular o que es más bien un simple dolor producto de los ejercicios? En mi caso, yo trato de caminar todos los días al menos 30 minutos y normalmente siempre me duele la parte baja de la columna y también las pantorrillas. A veces el dolor es insoportable. ¿Será una contractura o será simplemente dolor muscular por los ejercicios? Siempre hay que hacer calentamientos debido, hay que hacer estiramiento, hay que hacer algún tipo de trote o movimiento para preparar al músculo para estas caminatas. Recordemos que 15 a 30 minutos, ya sea caminata o trote, ya es bastante tiempo y ya es un tiempo significativo para que este músculo llegue a activarse o llegue a quedar en estado activo. Recordemos también que muchas veces la parte laboral influye mucho. Hay pacientes que pasan 8 horas sentadas en un escritorio, tras un computador, y no hacen ejercicio, no se levantan. Por lo general, lo más recomendable es que estos pacientes que pasan tanto tiempo sentados, cada hora se levanten del asiento, hagan X o Y estiramiento, hagan estiramientos de las piernas, hagan unas 3-4 sentadillas para que no haya contractura, porque por lo general la mayoría de las contracturas que el paciente desarrolla son en la espalda, y estas vienen por malas posturas, por estar un poquito encorvado, estar, como dicen nuestros televidentes, enconchado. Esto llega a inflamar nuestros músculos paravertebrales externos y llegamos a desarrollar contracturas musculares. Además del factor ejercicio, de no calentarnos antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿hay algunos otros factores de riesgo que podamos mencionar, doctor? Me daba la curiosidad, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes, que son ya mayorcitos, ya de la tercera edad, ¿pueden tener mayor riesgo de sufrir una contractura muscular o no tiene esto ninguna incidencia? Sí puede tener riesgo de contracturas musculares, porque ya los pacientes adultos mayores, que estamos hablando de 50 años hacia adelante o 60 años adelante, la movilidad es bastante limitada. Recordemos también de que la mayoría de ellos tienen sobrepeso,
tienen enfermedades de bases como hipertensión arterial, tienen enfermedades coronarias, por ejemplo en el corazón. Entonces ellos tratan la mayoría de no hacer ejercicio y pasan el mayor tiempo postrado. Entonces esta parte de pasar postrado inhibe en ellos o activa en ellos contracturas musculares. Por eso la mayoría de ellos se les inflama la espalda, la mayoría de ellos presentan problemas ciáticos o presentan problemas en los hombros, les duele el cuello por la misma inactividad. Recordemos también de que falta de vitaminas puede también llegarnos a desarrollar un músculo no vitaminado, un músculo débil, puede llegar a que desarrollemos una contractura muscular, esto como un método de defensa así del cuerpo. La falta de magnesio, falta de complejo B puede llegarnos también a que desarrollemos una contractura, que este músculo entre en estado activo, pero ya esto en manera de defensa para que este músculo no desarrolle una hipotonía o no desarrolle una debilidad. Entonces, en forma de defensa, el cuerpo activa una contractura, pero esto va disminuyendo ya tomando algún tipo de magnesio o inyectándose complejo B, esto disminuye. ¿Qué tan severo puede ser esta situación de tener una contractura muscular? ¿Qué tanto nos puede inhabilitar? Por ejemplo, cuando hay que ver de qué forma se desarrolló la contractura. Si la contractura se desarrolló, por ejemplo, haciendo algún tipo de ejercicio en el gimnasio, esto se da la inflamación, las fibras se inflaman, pero esto con reposo mejora. Si el paciente está sintiendo que el músculo está muy tenso, que está duro o que está teniendo bastantes espasmos muy consecutivos, pero él no está disminuyendo tampoco la cantidad de ejercicio que está tomando, que está realizando, o no está tampoco disminuyendo, por ejemplo, tal vez no la cantidad o lo repetitivo que sea el ejercicio, tal vez disminuir un poquito el peso, entonces esto puede llegar a que las fibras nerviosas se rompan y aquí podemos llegar a desarrollar algún tipo de tendinitis, hay un morado, en los pacientes sale morado cuando ya esto llega a un grado más avanzado. Ya esto se puede ver como una fisura muscular debido a una contractura. Tenemos otro comentario, doctor. Buenos días, nos dice una amiga que nos sintoniza. Yo anduve con contractura muscular en los dorsales, pero después de eso he quedado con mucho dolor. Usé medicamentos que me recetaron para desinflamar, pero ahora en el gimnasio me da miedo al hacer mis rutinas desde que tengo ese dolor. Buenos días, Jocelyn. Yo tengo desgaste en la columna, escoliosis y una hernia, vivo con mucho dolor, tomo pastillas para eso. ¿Qué me recomienda el doctor? Lo primero que nada, para la paciente con la escoliosis y el desgaste, es tratar de llevar una vida saludable. Hay que ver si una paciente bajita o gordita, porque la columna ya aquí es lo que está perjudicando. Lo más recomendable también es tratar de hacer un poquito de ejercicio, pero que no sea con pesas, tal vez hacer un poco de cardio, pero caminando, no corriendo, porque esto golpea la columna. Ya me imagino que está teniendo alguna radiculopatía y esto es lo que la está haciendo sufrir, porque muchas veces hay pacientes que pueden tener una vida tranquila con la escoliosis si se cuidan la alimentación, si se cuidan el peso, si hacen un poco de ejercicio. En cambio, la paciente con contractura hay que ver, porque muchas veces esto aparentemente se cura, pero esto retoma o vuelve al paciente porque no hubo un reposo o un tiempo recomendable o considerable para que sanara completamente. Esto pasa igual que las tendinitis, que el paciente apenas medio siente una disminución del dolor o siente que el dolor está del 1 al 10 en 1 tal vez, entonces retoman su ejercicio y esto vuelve a fisurarse o vuelve a contraerse o vuelve a inflamarse. Entonces lo recomendable, por ejemplo, es de que reposen de 2 a 3 meses, evitar el ejercicio o estar evitando el sobrepeso, estar haciendo algo otro tipo de ejercicio como cardio. Si son los dorsales, tratar, por ejemplo, de ir a hacer natación, evitar estar comprometiendo bastante los músculos para que este tenga una mejor sanación. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿qué tan importante es el reposo? Y quiero leerle a propósito de esta pregunta otros comentarios. Buenos días, yo hago ejercicio en el gimnasio, hago estiramiento antes de iniciar cada ejercicio. Después que termino y se me enfría el cuerpo, me duelen mucho las rodillas. Otro comentario, ¿cómo se puede quitar este problema de la contractura muscular? Por eso le preguntaba, doctor, ¿qué tan importante es el reposo y un buen tratamiento? Porque por lo general el paciente siempre queda con ciertos dolores por algún tiempo y a veces se vuelve a dar la contractura muscular y en el mismo músculo. Sí, y a veces también los pacientes lo ven como aire o lo confunden con aire. Ellos llegan a la consulta. Van, se compran un parche en la farmacia y creen que ya resolvieron. Y esto es momentáneo, estos dolores con fármaco o algún parche
o alguna loción tópica es momentánea mientras el paciente no tenga el reposo adecuado. Siempre los problemas tendinosos o musculares, ellos mejoran solos, tal vez con un poco de hielo o con un poco de calor, estar aplicando compresa, él va a disminuir la inflamación y este músculo va a relajar, porque el problema aquí es que él queda en estado activo y por eso es que duele o a veces punza él. La mayoría de los pacientes que lo desarrollan son pacientes jóvenes de 20 a 40 años y también la mayoría son pacientes que realizan bastante ejercicio, ya sea ejercicio de pesa, ya sea que hagan cardio, ya sea que vayan a caminar o a correr. La mayoría de ellos son pacientes activos en el ejercicio que lo llegan a desarrollar. Luego de una contractura, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que descansar un paciente? Hay que ver la intensidad que está teniendo el dolor y los síntomas que este paciente está desarrollando. Porque hay pacientes, por ejemplo, lo que hablamos al inicio del trabajo, desarrollan la contractura muscular por una mala postura, porque ya pasan 8 horas tal vez encorvado tras un computador y este músculo se inflama. Entonces se le pide al paciente de que se esté levantando cada 1 hora, cada 2 horas para que estar evitando y que esto esté desinflamando. No obstante, si la postura no mejora, esto va a ir repercutiendo y es bastante común en pacientes que tienen escoliosis o que tienen una cifosis o joroba. Ya esto la vienen desarrollando ya con el tiempo. Lo mejor sería estar haciendo ejercicio o ponerse fajas ortopédicas para estar mejorando un poco la postura y estar evitando que estos músculos estén inflamándose y así estar teniendo una mejor calidad de vida. Ok, tenemos más comentarios, doctor, y quizá después hablamos justamente del tratamiento, que va a depender, me imagino, de la intensidad de la contractura. Buenos días, Jocelyn. Últimamente he tenido dolores en las articulaciones, el lado lateral del codo, y esto me ha pasado haciendo ejercicio. No sé si se debe a las pesas o bien a la edad, porque también en esas articulaciones de brazo y codo es donde me da de igual manera el dolor. Buenos días. Por ejemplo, yo siento que desde que me aplicaron raquidia son dolores muy fuertes en la columna. ¿A qué se deberá? Esto es bastante común hoy día, que los pacientes refieran que posterior a su cirugía, a su cesárea, donde le pusieron la raquidia, justamente están teniendo problemas o están teniendo dolor. Este dolor muchas veces es irradiado hacia sus pies, ya sea calambre, adormecimiento, ardor o hormigueo. Esto es bastante normal. Tal vez fue por una mala práctica, tal vez fue porque la paciente subió de peso, tal vez fue por alguna caída que estuvo de niño, pero esto con terapia mejora. Con la paciente que refiere ir al gimnasio, recordemos que también los ejercicios de pesa en miembros superiores o en brazos tienen que tener el peso adecuado a nuestro tamaño. Hay pacientes que desarrollan una tendinitis, esta puede ser codo de golfista o de tenista. Entonces esto es el tendón que se inflama del codo y este llega a la muñeca y presenta estos tipos de dolores. Se diagnostica en clínica haciendo al paciente que haga algún tipo de movimiento, por ejemplo que gire la mano hacia la parte externa o hacia la parte interna. Entonces este dolor se activa ahí y ahí podemos diagnosticar si es codo de golfista o es codo de tenista. Tal vez puede ser que tiene algún síndrome del túnel del carpo también. Entonces lo más recomendable sería visitar al médico, visitar a los especialistas y tratar de diagnosticar lo que este paciente tiene para que se reincorpore a sus ejercicios diarios. El tratamiento que aplicamos en Clínica de Medicina Oriental Altamira puede ser variado. Para controlar el dolor podemos estar aplicando acupuntura o se puede hacer masajes relajantes, masajes shiatsu para descontracturar los músculos o también se puede aplicar ventosa. El problema aquí es cuando ya el paciente venga, por ejemplo, la escoliosis, los desvíos en la columna también pueden ocasionar un desvío y muchas veces el problema de la escoliosis lo que nos está ocasionando la inflamación en el músculo. Controlando el dolor de la columna, este músculo se relaja porque a veces los dolores también tensan al paciente, incluso los pacientes que no descansan correctamente también llegan a inflamar sus músculos trapecios. Hay músculos músculos trapecios o músculos de los hombros que muchas veces no entra ni la aguja de acupuntura para tratar de desinflamar por el nivel de contractura que este paciente tiene. Muchas veces los pacientes sienten que se irradia también por la oreja, en la parte del cuello y duele a la hora de palpar. Todo el músculo paravertebral y todo el músculo trapecio está inflamado. Entonces hay que ver también de la forma de abordarlo. No todos los pacientes se abordan con las mismas terapias, sino que ya por la edad, ya por ejemplo un paciente de 70, 80 años,
aplicar un masaje shiatsu lo que haría es dejarlo más adolorido, porque este masaje elimina las contracturas, pero a base de presión, entonces los deja más adoloridos de lo que estaba. Entonces, cada paciente se aborda de diferentes maneras. Ok, tenemos más comentarios. Doctor, nos saludan desde Somoto, Juan Carlos López Dávila. Saludos para vos, Juan Carlos, y para toda tu familia. Y un comentario por acá. Buenos días, doctor, me interesa una consulta. Mi problema es dolor severo en el brazo derecho. En los brazos también se pueden dar contracturas. Buenos días, estoy presentando, nos dice otro amigo, problemas en los tendones. Me limitan los movimientos, podría hablar del tema, tengo 45 años, una tendinitis. Ya hemos hablado de este tema, a lo mejor lo retomamos en algún momento, doctor. Lo cierto es que hay bastante incidencia de esto de las contracturas musculares y a veces lo confundimos con aire, como usted decía. ¿Cómo diferenciar? ¿Puede el paciente hacerlo o tiene que ir a la consulta y tienen que hacer algún examen, estudio, además de la parte clínica, doctor? La diferencia entre una contractura muscular y aire es que el aire se mueve, es migratorio, un día duele por aquí o siente que muerde por aquí, siente que muerde por allá, y la contractura muscular es una inflamación ya sea de una parte o de todo el músculo entero. ¿Y el dolor por contractura es más severo, doctor? El dolor por contractura es más severo porque incluso a la hora de tocar, el paciente se queja, el músculo está demasiado resaltado, se hunde a la hora de apretar un poquito, y con el aire me duele aquí, entonces uno palpa aquí, no hay dolor, ya después le duele la parte baja de la espalda, ya después le duele el trapecio, entonces cuesta identificarlo. Hay exámenes complementarios cuando se ve involucrado tal vez una tendinitis. Muchas veces las contracturas musculares pueden inflamar los tendones, entonces sí se manda a realizar, por ejemplo, un ultrasonido, o si estamos creyendo que la contractura muscular está viniendo por un desgaste o por un desvío, se puede mandar una radiografía para ver la función ósea, para ver la columna o cualquier articulación como esté. Hay más exámenes complementarios, por ejemplo, se puede mandar también a hacer una resonancia magnética en todo caso que se necesite, o una electromiografía para ver si los nervios están también siendo implicados por esta enfermedad. Perfecto, doctor. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que van al gimnasio, hago énfasis en lo siguiente, porque normalmente las mamás, las abuelitas le dicen a uno, después que te agitas no te puedes bañar. Y pregunto esto porque normalmente después que vas al gimnasio decidís darte una ducha. ¿Estos cambios de temperatura tan bruscos pueden ser también un desencadenante de contracturas musculares? Sí, lo más recomendable sería no bañarse, o si se van a bañar los pacientes, tratar de bañarse con agua tibia, porque dejan que el músculo entre en estado activo, lo vuelven a activar con el agua fría, el agua al tiempo, después de haberse calentado, pero también puede traer otras enfermedades, por ejemplo, un accidente cerebrovascular posterior al baño, haber hecho ejercicio y después irse a bañar, puede llegar a ocasionarnos derrame. Para que los televidentes nos entiendan, pueden desarrollar derrame, pueden desarrollar falta de movilidad en X, o pueden desarrollar una desconexión desde el cerebro o la recepción de los cerebros a los miembros superiores o inferiores. Entonces lo más recomendable sería no bañarse, o bañarse con agua caliente, con agua tibia, que no esté tan caliente, sino que esté tibia, para evitar alguna enfermedad secundaria debido a este problema. Ok, tenemos más comentarios, doctor, por acá en nuestras páginas en Facebook. Por acá vamos a leer algunos de los comentarios. Buenos días, que estoy presentando problemas durante mi embarazo. En mi caso me duele mucho la columna. Quisiera saber qué me recomienda el doctor. Estoy en los 7 meses y medio de gestación y es mi segundo embarazo. Con el primero no tenía estos dolores. ¿A qué se deberá? Hay que ver la edad también, recordemos que no todos los embarazos son iguales. Hay, por ejemplo, tal vez el primer embarazo el bebé pesó menos y ahora está pesando un poco más. Recordemos que un sobrepeso que nosotros tenemos es algo que no es normal en nosotros, un peso que no es normal. Entonces, por eso las posturas, recordemos que la panza también a la paciente le guinda un poco. Entonces, estas posturas también llegan a los pacientes a desarrollar dolores. Es normal que desarrollen dolores lumbares. Tal vez con el primer hijo estaba joven, ya tal vez son 5 o 6 años después que está saliendo en estado de gestación. Entonces, por lo general, lo más recomendable es aplicarse cremas tópicas en esta parte donde está ocasionando dolor, porque cualquier tipo de terapia puede ser demasiado estimulante y puede ocasionar un aborto en el paciente.
Ok, hablemos entonces y retomemos lo del tratamiento. Ya usted nos daba rasgos generales, cómo es según cada caso, según cada paciente, y nos ponía algunos ejemplos. Esto de las contracturas musculares, nos preguntan por acá también, doctor, si se puede dar en niños, qué tan frecuente es y cómo sería el tratamiento con ellos. Sí, se puede dar perfectamente en niños, pero tal vez en niños mayores de 8 años. En niños menores posiblemente no se desarrolle porque ellos siempre están en estado activo, ellos siempre están corriendo, siempre están caminando, siempre tienen algún tipo de actividad física. La contractura muscular se desarrolla también muchas veces cuando hemos pasado mucho tiempo sentado o sin hacer ningún tipo de ejercicio, tal vez años ya. Esto pasa ya en jóvenes que ya de 12 años a más, que ya van evitando correr, ya no juegan. Entonces, a la hora que vuelven a reincorporarse, se les da la contractura muscular. Esta se quita solo aplicando un poco de hielo o aplicando compresas de calor. No es necesario llevarlo al médico. Ya, si esto persiste con las compresas, sí es importante llevarlo para ver si hay algo mayor, algo de más. Pero si esto se cura o disminuye el síntoma con las compresas, esta solo vuelve a su estado de reposo, especialmente en los niños jóvenes. Ok. Conclusiones, doctor, hablando ya del tratamiento, ¿cuánto tiempo le puede tomar a un paciente el hecho de mejorar, de reinsertarse a su vida normal, a su vida habitual? Porque en esto entiendo que es muy importante, además del tratamiento, además de las terapias o de algún fármaco, pues también el hecho de estar tranquilo, de estar en reposo. El estrés puede ser un factor desencadenante, nos preguntaban por acá de las contracturas musculares, en fin, hay tantas dudas. Sí, el estrés también es desencadenante, más las posturas también, puede llegar a desarrollar una mala forma de dormir también, las camas muchas veces donde reposamos también puede llegarnos a inflamar nuestros músculos también. Por ejemplo, las tortícolis, cuando ya nos levantamos y no podemos mover el cuello, también es por mal dormir y esto es también una contractura muscular. Ok, en cuanto al tratamiento y al reposo, ¿qué nos puede decir, doctor? El reposo depende cuánto tiempo también tenga el paciente de haber desarrollado esta enfermedad. Hay pacientes que han pasado hasta 3 meses ingiriendo analgésicos, cubriéndose la mayor parte del dolor, tal vez 4, 5, 6 horas. Y esto solo cura el síntoma, no la causa, ¿verdad? Es correcto, esto solo cura el síntoma. Por ejemplo, antes de ir a hacer el ejercicio, ellos se beben alguna pastilla antiinflamatoria, se van a hacer ejercicio y no han tenido el reposo porque han estado bloqueando o inhibiendo este dolor. No obstante, no han estado curando meramente la enfermedad de base. Entonces, lo más recomendable es evitar tratar analgésicos para ver la cantidad de dolor o el grado del dolor que el paciente tiene. En clínica se ve el grado de inflamación y la durabilidad que ha tenido este paciente con ello. Con esto depende también, recordemos que un dolor mayor a 3 meses ya es un dolor crónico, entonces con esto depende también la cantidad de terapia o la cantidad o el tratamiento que se le puede aplicar al paciente. Porque incluso hay pacientes que han pasado hasta 2 años con una contractura muscular en los hombros, que era lo que estaba refiriendo hace poco, que incluso la aguja de acupuntura no entra o se dobla por la inflamación que estos pacientes tienen. Entonces tenemos que tratar de abordarlo de otra forma para relajar el músculo y así poder abordar también la acupuntura, porque muchas veces nos tomamos un antiespasmódico, que tengo un aire, entonces que esto es para el aire, para que el músculo relaje, o muchas veces tomamos té para relajar, pero si no estamos teniendo el reposo adecuado o alguien que nos esté ayudando a llevar la enfermedad o tratarla, entonces esto va a estar repercutiendo por lo que no se está tratando la mera raíz de la enfermedad. Además, doctor, del dolor crónico, ¿pueden haber otras complicaciones? Sí, como estábamos hablando al inicio, puede ocasionarse, por ejemplo, en el piramidal una ciática, una inflamación demasiado fuerte en el cuello, por ejemplo, puede llegar a ocasionar hormigueo, falta de fuerza en los brazos. Entonces sí es importante tratarse, incluso puede llegar a desarrollar desvíos, porque muchas veces el dolor es tan fuerte que vamos adoptando posiciones diferentes. Ya para caminar, por ejemplo, me duele mucho la espalda, entonces yo voy a caminar un poquito encorvado porque de esta forma siento que el dolor me disminuye menos. Disminuye o está menos intenso, entonces hasta adoptamos otras posiciones debido al dolor, hasta para caminar. Entonces es importante tratarlo, que un médico especialista lo vea,
tratarlo meramente desde la raíz y no estar tratando solamente los síntomas. Muchas gracias, doctor. En pantalla han aparecido los números de contacto de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba, o nos pueden escribir al 5711-8806. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez, por haber estado con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Quédese acá con nosotros.